Buenos días, hermanos, nuevamente les saludo desde Lerma de Villada, de la Iglesia en Cristo Jesús mi Libertador, con mucho amor, y de verdad quiero que abras tu entendimiento y que le pidas al Espíritu Santo para que tú puedas entender y comprender esta palabra, porque en realidad yo en esta oración que voy a hacer le voy a pedir al Espíritu Santo que me ayude, porque no sé cómo hacerle para predicar esta palabra. Esa es la verdad. Vamos a orar. Padre, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia. A través de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque en cada momento que nos acercamos ante ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, es un gozo que desciende de lo alto a nuestras vidas, tu gloria descendiendo en nuestros hogares, en nuestras vidas, y donde quiera que invocamos a nuestro Señor Jesucristo, ahí está Él en medio de nosotros. Gracias. Yo no sé, la verdad, yo no sé cómo voy a predicar esta palabra, no sé cómo humanamente, pero sé que en Cristo Jesús se va a realizar y que el Espíritu Santo se va a manifestar en esta palabra, porque humanamente no lo sé cómo predicarla. Con humildad reconozco mi debilidad y sé que esta palabra de poder es muy difícil para un ser humano predicarla. Seguramente muchos predicadores por esa razón le sacan la vuelta a este tipo de predicaciones. Gracias, Padre, por tu manifestación en gloria. Desciende sobre mi vida porque yo te necesito. Te necesito, Padre. Te necesito porque es una palabra de mucho peso para mí, lo reconozco, y necesito de tus fuerzas. Tú dices en tu palabra, yo te esfuerzo, yo necesito que tú me esfuerces. Necesito también que tú le des a mis hermanos el entendimiento para poder entender y comprender esta palabra que salió de tu boca y que ha de mover y zarandear el árbol de su vida espiritual, y no van a volver a ser los mismos. Lo sé porque para mí fue también un zarandeo fuerte y lo serán también para ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra que Dios me dio para compartir contigo, y por esta razón es difícil predicar esta palabra porque habla de la iglesia y se llama miembro de la familia de Dios o de una iglesia local. Quiero empezar diciéndote, como iglesia local como tal no existe en las Sagradas Escrituras. Por eso la polémica, ¿no? Porque la iglesia local no existe en las Sagradas Escrituras. La familia de Dios, por supuesto que existe, porque eso es el sustento de esta predicación. Mucho antes de que Dios creara el primer hombre, Adán, ya sabía Dios que el hombre se iba a rebelar contra de él. Él ya lo sabía, pero Dios tuvo un gran plan. ¿Qué plan tuvo Dios? Dios decidió llamar a un pueblo de la descendencia pecaminosa de Adán para unirlo en un cuerpo espiritual, y ese cuerpo espiritual llamarlo iglesia. En esta predicación aprenderemos algunas grandes verdades con respecto a la iglesia. Quiero que me acompañen a la escritura de 2 de Corintios capítulo 5 versículos 17, que dice la palabra de Dios así: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La iglesia se refiere a la gente, no se refiere al edificio. Cuando oyes la palabra iglesia, probablemente piensas en el edificio en el que adoras a Dios. Piensas en su construcción, su púlpito, sus bancas, sus plataformas para el coro, pero este es solamente un edificio, no es la iglesia, de la cual
habla Dios en su palabra se refiere a la gente, no a un edificio. Habla de creyentes a los que Dios redimió. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Acompáñeme por favor a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27, que dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Jehová Dios no solo ha llamado el género pecaminoso de Adán a un pueblo para su nombre, sino que los ha unido en un cuerpo espiritual. Este cuerpo espiritual es el cuerpo de Cristo que nosotros formamos, las personas. Nosotros somos la iglesia. Nosotros que nos movemos de un lugar a otro y donde nos movamos, allí está la iglesia. La iglesia no es el edificio donde nos congregamos, que sería correcto llamarle casa de oración. En Romanos 7:4 dice la palabra de Dios: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos fruto para Dios. Pero la iglesia es más que solamente un gran número de personas redimidas. Las Sagradas Escrituras dicen que la iglesia, el cuerpo de Cristo, hablando de creyentes, la Sagrada Escritura dice en Efesios 5:30 y 32. Porque somos miembros de un cuerpo, de su carne, de sus huesos. Y en el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Un cuerpo tiene que tener cabeza, y esta cabeza es Jesucristo. Vamos por favor a Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. La iglesia no fue revelada en las escrituras hebreas, a las que quizás tú las conoces por el Antiguo Testamento, pero correctamente son las Sagradas Escrituras hebreas. El cuerpo espiritual no fue revelado en los profetas de esas escrituras hebreas, pero en las escrituras griegas, que sería el Nuevo Testamento para ti, encontramos que el Señor Jesucristo oró por su iglesia antes de que ésta existiera. En su oración relatada en el libro de Juan, el Señor Jesús oró no solamente por los discípulos que estaban en él en aquel tiempo, sino también por todos los que habrían de creer en él en el futuro, y dijo, acompáñame en el libro de Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El cuerpo, la iglesia, habla de un cuerpo. Un cuerpo no puede tener en sí un miembro como líder como tal, porque entonces no estaríamos hablando de un cuerpo físico. Si Dios lo compara como un cuerpo, es que todos los miembros, las manos, los dedos, los ojos, la boca, los pies, las piernas, todos se ayudan entre sí, todos son uno, no hay algo más importante o algo que otro, sino que todos los miembros forman un cuerpo. Y eso es lo que está diciendo aquí en el libro de Juan 17, 20 y 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Entonces nosotros tenemos que comenzar a entender que la iglesia no debe de haber liderazgo, porque si hay liderazgo, entonces ¿qué pasa en la iglesia local? En la iglesia local lo que está sucediendo es de que hay líderes, para todo hay líderes. Para todo hay líderes. Entonces, no estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de un cuerpo, estamos hablando de una iglesia local. Esa es la diferencia, ¿no? Aquí Juan está hablando de un cuerpo y las iglesias locales sí están llenas de liderazgos, porque no estamos hablando del cuerpo. El cuerpo no puede tener líderes.
no puede tener liderazgo, porque todo el cuerpo se ayuda entre sí. Dice en el versículo 21, para que todos sean uno. Entonces, todos formamos uno, somos un complemento unos con otros y nadie somos más importantes unos que otros. Todos formamos ese cuerpo y todos queremos que el cuerpo se mantenga bien. Porque yo no sé si a ti te ha pasado la experiencia de que simplemente una uña en el dedo gordo que se te entierra, todo el cuerpo se duele. Toditito el cuerpo se duele. ¿Ve qué tan importante es todo el cuerpo? Entonces, imagínense que una persona sale lastimada de la iglesia local. Pues si te quieres ir, vete, ¿no? No pasa nada. Pero en un cuerpo sí se duele. No es nomás sácate la uña, arráncatela toda. No, se duele todo el cuerpo. Entonces el concepto de iglesia, Dios lo diseñó desde siempre. Estuvo en su mente siempre. Lo que pasa es de que la iglesia no se inauguró, no empezó hasta cuando Jesús dijo que iba a venir en el aposento alto, iba a venir el Espíritu Santo. Entonces se constituyó la iglesia. Muchos quizás piensen de que la iglesia se formó cuando Jesús estaba aquí. No fue así, mis hermanos, no fue así. La iglesia se formó cuando en el día del Pentecostés pasaron 50 días después de que Jesús había muerto y resucitado. Entonces, en el día del Pentecostés, ese día se formó la iglesia. En ese día nació la iglesia, nació el cuerpo de Jesucristo. Vamos a ir entendiendo estas cosas a través de la palabra de Dios, porque la sana doctrina de Cristo lo que tiene es de que no todo lo probamos, nada lo creemos si no está escrito. Y eso es lo que vamos a hacer en las Sagradas Escrituras, ir desarrollando esta predicación. Pues porque todo creyente en los hechos, una iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, tuvo que nacer en algún tiempo. Bueno, en las Escrituras hebreas no hubo una iglesia como tal. Cuando estuvo Jesús aquí, tampoco había una iglesia como tal. Entonces se congregaban en las sinagogas y eso, pero no había una iglesia como tal. No había un cuerpo de Cristo. Y lo vamos a ir entendiendo. La iglesia empezó a existir en el día del Pentecostés. La iglesia había estado solamente en la mente de nuestro Padre Celestial desde la eternidad, siempre, porque Él siempre supo de que el hombre le iba a fallar, pero Él hizo un plan grande y maravilloso para poder hacer un cuerpo espiritual, y en ese cuerpo espiritual llamarle iglesia, porque los que pertenecemos en ese cuerpo y Jesucristo es la cabeza, esos somos la iglesia. Por eso es que donde quiera que están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, allí está Jesucristo en medio de nosotros y ahí hay una iglesia. Entonces es muy diferente a la iglesia local, porque la iglesia local requiere muchos asuntos, requiere un púlpito, requiere bancas para sentarse, requiere instrumentos, requiere muchísimas cosas para llamarse iglesia, porque ven una pequeña accesoria y la verdad que está tan pequeña que la menosprecia y dice, ¿esa es la iglesia? Y tienen la impresión de que iglesia es aquellas cosas lujosas con las personas muy bien, que huelen muy bonito y que, bueno, que nos hacen pretender ser lo que no somos. Eso es la iglesia local. Lo vamos a ir entendiendo. Quiero que me acompañen a Hechos, al libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 4. Pero yo quiero decirte que la palabra Pentecostés es una palabra compuesta que significa pente, significa 50. Es muy importante que te lo pongas en tu mente, porque pente significa 50. Y en el día del Pentecostés exactamente pasaron 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un dato muy importante para que lo tomes en cuenta. Vamos a leer Hechos en el capítulo 2, los 4 primeros versículos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento rocío que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En el día del Pentecostés, hermano, fue cuando nació la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Ese día fue el día glorioso del nacimiento del cuerpo de Jesucristo. El día del Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto era el Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. ¿Y qué se celebraba? Se celebraban las primicias de la cosecha del trigo. En los rituales judíos de aquel tiempo, la primera gavilla, o sea, la primera... hacían un manojo, una gavilla de cebada, esa era cosechada y presentada a Dios en la Pascua. Pero en el día de Pentecostés, las primicias de la cosecha del trigo eran presentadas a Dios. Así que el día de Pentecostés se llama el día de las primicias. Vayamos al libro de Números para ver esto. En el libro de Números 28-26 dice: además, en el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová, en vuestras semanas tendréis santa vocación, ninguna obra de siervos haréis. Tradición judía también enseñaba que en el día del Pentecostés marcaba el día cuando la ley fue dada a Israel. Esto es muy importante porque hubo un equilibrio. Llega Adán, un pecador, y llega el segundo Adán sin pecado, hace un equilibrio. Bueno, aquí sucede otra vez un equilibrio. En el día del Pentecostés, las sagradas escrituras hebreas fueron recibidas por Israel en el día del Pentecostés. En ese mismo día del Pentecostés, en las sagradas escrituras griegas, la iglesia recibió el Espíritu de la gracia en su plenitud. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo fue lo que hizo vivo al cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué lo hizo vivo? Porque los unió, porque lo que acabamos de leer en la palabra que leímos anteriormente, habla precisamente en los Hechos 2, 1 al 4 que leímos, dice que vino y estaban todos unánimes. Entonces, ¿quién los unió? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que une al cuerpo como si fueran los ligamentos de las coyunturas de todos los miembros. Es lo que nos une como un cuerpo en Cristo. Y no nos podemos separar porque estamos unidos fuertemente por medio del Espíritu Santo. Y lo más importante es de que no nomás estamos unidos tú y yo y todos los diferentes miembros que tiene un cuerpo, sino que estamos unidos, fuertemente unidos a la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos hace grandes en Cristo Jesús. Porque la unión en Cristo Jesús, que Él es la cabeza, ¿y cuál es el privilegio que tenemos nosotros? Porque formamos parte de ese cuerpo, no andamos de llaneros solitarios, andamos donde quiera juntos, nos movemos juntos, hacemos las cosas juntos, aun cuando cada quien somos diferentes, en un cuerpo andamos siempre unidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en una misma enseñanza. No andamos con diferentes doctrinas porque no podríamos formar un cuerpo. Pero la iglesia local es lo que tiene. Por eso es que tantas iglesias locales. Por eso. Porque no pertenecen a un cuerpo. Porque si pertenecieran a un cuerpo, Dios no vino a formar iglesias, vino a formar un cuerpo. Y en el día del Pentecostés, 50 días después de que Jesucristo había sido resucitado, fue formada la iglesia en el día del Pentecostés. Para dar un equilibrio. Al pueblo hebreo se le había dado la ley en el día del Pentecostés, 50 días después del día del Pentecostés, y también fue dado la gracia
de 50 días después de haber resucitado Jesucristo. Entonces allí sucedió el equilibrio. Nosotros recibimos en plenitud al Espíritu Santo y fue por gracia, fue un regalo de Dios, porque le dijo Jesús al Padre, a nosotros nos dijo, les conviene que yo me vaya porque rogaré al Padre para que les envíe al otro Consolador. Entonces nosotros vemos que el Espíritu Santo en el día del Pentecostés tenemos esa unión como cuerpo y nos faltaba eso. Sí estaban todos unánimes, estaban orando unos con otros, pero cuando vino el Espíritu Santo unió sus cuerpos. Yo no sé si tú recuerdas cuando un profeta fue ante los huesos secos y estaban todos dispersos. Así estábamos, como esos huesos dispersos. Y Jehová Dios le dijo, profetiza sobre esos huesos. Y esos huesos fueron uniéndose en ligamentos, en músculos, carnes, y así fuimos formados en el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo, antes de subir de regreso al cielo, les ordenó a sus discípulos que fueran por todo el mundo y que predicaran el evangelio a toda criatura. Pero también les dijo que esperaran la venida del Espíritu Santo. En el día del Pentecostés, 120 discípulos estaban reunidos en un aposento alto en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo. Pero algo más sucedió. La iglesia fue formada, mis hermanos. No nomás llegó el Espíritu Santo, fue formada la iglesia. El cuerpo de Jesucristo fue formado en ese momento. Muchos hacen énfasis, la iglesia local hace énfasis de que todo el mundo quiere hablar lenguas, pero ni sentido eso tiene. Lo más importante de ese momento es que fue formada la iglesia en Cristo Jesús. En ese momento, y quizás esa revelación no existe en la iglesia local. Hablan del día del Pentecostés como que el día del Pentecostés fue lo más importante, hablar lenguas. No, no fue lo más importante. Lo más importante fue de que fue formada la iglesia. Eso fue lo importante cuando vino el Espíritu Santo, porque vino a formar el cuerpo de Cristo, la iglesia que somos nosotros. Yo doy gracias a Dios. Yo decía y dije antes de empezar esta predicación, yo no sé ni cómo voy a predicar esta palabra, porque humildemente reconozco de que es una palabra de mucho poder, que viene a tumbar muchas cosas que por años y años, en la mayoría, si no digo casi el 100% de todas las iglesias, creen que en el día del Pentecostés es que se habló lenguas. ¿Qué es lo más importante? No tienen la revelación ni la visión de Dios. Y es por eso que se me hace difícil a mí como ser humano predicar una palabra cuando Dios me da la revelación. Me es muy difícil para mí ponerme contra todos. Por eso es que le pedí a Dios su guía y su dirección, su poder manifestado en mi vida. Manifiéstate, Padre. Manifiéstate, porque yo te necesito. Porque esta palabra es explosiva. Esta palabra es algo que derrumba muchas cosas y mueve muchos árboles y los sacude violentamente. Tan violentamente que quizás muchos de los que están oyendo hasta aquí ya apagaron su televisor porque ya no lo soportan. Porque esto es muy grave para ellos, a sus débiles oídos. Pero tú que continúas oyendo esta predicación, yo te quiero decir que en el día del Pentecostés la iglesia fue formada gracias al Espíritu Santo. En el día del Pentecostés, vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esto es algo revelador. Lo que nos unió y nos juntó fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo unió a 120 discípulos en el cuerpo espiritual, mis hermanos, el cuerpo de Cristo. Quiero que me acompañen al libro de Hechos también, pero en el capítulo 1, versículo 13 hasta el 15. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro. Fíjense los 11 apóstoles que están allí.
Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo. Entonces vemos ahí que la iglesia, el cuerpo de Cristo, comenzó con 120 personas. Esto es muy revelador. Esto es algo extraordinario, tener el conocimiento cuándo nació la iglesia. Y nació en el día del Pentecostés, por medio del Espíritu Santo, que nos unió, y nos unió tanto que nos hizo un cuerpo. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en las Sagradas Escrituras dicen, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber un mismo espíritu. ¿Qué es lo que bebimos? El Espíritu Santo que envió Dios para unirnos. Todos bebimos de ese espíritu, y en ese cuerpo de Jesucristo. En aquel mismo día, el evangelio fue predicado a una gran multitud, y 3,000 personas fueron salvas. Vayamos por favor al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 40 al 42. Dice la palabra: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Si tú pudiste observar en el 40, dice que para salvación. Nosotros nos unimos al cuerpo de Cristo para salvación. Claro que hay muchas cosas que dentro del discipulado, la palabra llega y se va alabando muchas concupiscencias que tú y yo teníamos o tenemos todavía. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta mucho discipulado de la sana doctrina de Cristo. No hay otra doctrina. Yo estoy no aferrado, pero tengo la convicción. En las Sagradas Escrituras no existen dos doctrinas que podemos desviarnos. Hay solo una. Entonces no podemos decir de que tantísimas denominaciones y diferentes interpretaciones de religiones, cuando Jesucristo solamente estableció un cuerpo en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, con una misma mente, con una mente de Cristo, no con una mente de diferente denominación, sino con una mente de Cristo, entrenado con la doctrina de Cristo. Es ilógico tener la mente de Cristo cuando está siendo entrenado, discipulado con una doctrina diferente a la doctrina de Cristo. Es inaudito pensar de que es que todos los caminos llevan a Dios, todos somos igual, todos no todos tenemos el mismo Dios. Tú te confundes quizás, porque dijo Jesucristo muy claro: hipócritas, porque su padre es el diablo, el padre de la mentira. A ustedes les gustan las mentiras, por eso están donde están, porque les gustan las mentiras. Dice en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Claro, Dios los iba añadiendo, y los añadía por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va agregando al cuerpo de Cristo a las personas que han de ser salvas. Entonces, si nosotros vemos aquí que hay requisitos, ser unánimes, creer en el Señor,
Creer en el Señor Jesucristo es fundamental y creer significa obedecer, ¿ok? Todo el mundo puede decir, es que yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, pero ¿obedeces? Entonces, si no obedeces, es mentira. Porque dice Jesucristo muy claro en la palabra, dice que, ¿para qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te mando? Entonces es mentira que me digas a mí que tú eres un creyente cuando no estás obedeciendo la palabra de Dios. Es imposible que yo te pueda creer, porque para poderte yo creer necesito que tú me probarías que estás en obediencia en las Sagradas Escrituras. Esta fue una cosa maravillosa para nosotros, que Cristo nos haya unido en su cuerpo. Maravillosa. ¿Por qué maravillosa? Porque existían mucho odio y prejuicio entre los judíos y gentiles en la época cuando estaba Jesús. Entonces esos judíos consideraban a los gentiles como inmundos, apestosos, y ni siquiera comían con ellos. Los gentiles también despreciaban a los judíos, por supuesto, porque los judíos se creían la gran grandeza, ¿no? Entonces, pues al ver de que a nosotros, que seríamos los gentiles, nos despreciaban, pues era ojo por ojo en ese tiempo, y bueno, y todavía, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, todos aquellos cristianos que se creen como esos judíos, ¿no? Que hablan lenguas, se creen de una jerarquía así, y nos miran a nosotros que no hablamos lenguas como los gentiles apestosos, así nos miran, ¿no? Entonces vemos que esto Dios lo miraba y tuvo que poner una solución. Y la solución era, porque todo esto era más que una inclinación carnal. Y Dios, como es Dios, Él solucionó todo este problema. Pero ¿cómo solucionó Dios este prejuicio entre judíos y gentiles? Lo hizo por medio de la cruz. El sacrificio de Jesús en la cruz solucionó el problema entre judíos y gentiles. ¿Y cómo lo solucionó Dios? Le dio un nuevo hombre, y ese nuevo hombre es el cuerpo de Cristo. Ahora, entre judíos y gentiles los unió en ese cuerpo. Ahora ya no hay diferencias según la Sagrada Escritura. Quiero que me acompañen a Efesios 2, 14 al 16, que dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que es de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios ambas en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué plan tan extraordinario de nuestro Padre Celestial para solucionar los problemas de la humanidad? Y eso es lo que en la actualidad muchos judíos, bueno, ¿qué les puedo decir? Hay pobres mexicanos con su mentalidad de rana que de verdad se creen judíos y son mexicanos, por Dios. Y ahora no quieren ni hablar español, ahora hablan el hebreo, el griego. Me da así como diciendo, ¿qué les pasa a mis hermanos en Cristo? ¿Qué no nos dio un idioma como mexicanos para que nosotros nos comuniquemos perfectamente como nuestro idioma natal? ¿Por qué tener que hablar según un idioma sagrado, el cual no hay nada sagrado? Se lo aseguro que no hay nada de sagrado en el idioma. Lo sagrado se llama Jesucristo. Y la obediencia a Jesucristo, eso es sagrado. El idioma, ningún idioma es sagrado. Absolutamente ningún idioma. Y si estoy en lo incorrecto, te reto a que me digas que estoy mal. Pero me lo tendrás que probar en las Sagradas Escrituras, porque eso es equilibrado. Yo siempre que te predico y te sustento lo que yo predico en las Sagradas Escrituras. Así que si hay un idioma sagrado, pruébamelo en las Sagradas Escrituras. Crear, porque viene del Creador, crear en Él mismo de estos dos pueblos que estaban en enemistad,
estos judíos nos creían a nosotros apestosos, pues Dios los unió. ¿Cuál apestosos? Ahora los voy a unir en un cuerpo. Y ahora ese cuerpo es la iglesia en Cristo Jesús. No hay muchas iglesias, hay solo un cuerpo en Cristo Jesús. Ese cuerpo es la iglesia de Dios, la diferencia de una iglesia local. Vamos a ir viendo las diferencias, ¿ok? Poco a poco, porque si no, entonces no lo vamos a entender, si no vamos correspondiendo a lo que vayamos avanzando con la escritura, ¿ok? Vamos al libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino Cristo en todo y en todos. Ahí está la solución de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando Él dice que ya no está el griego ni el judío, porque antes el problema era de que tenían que circuncidarse como un símbolo de pertenecer al pueblo judío, y muchos gentiles lo hacían. ¿Y qué creen? Todavía en la actualidad muchos mexicanos se circuncidan porque quieren pertenecer al pueblo judío. Pero la palabra de Dios dice que no hay ni circuncisión, ni circunciso, ni bárbaro, ni escriba, ni siervo, ni libre, sino Cristo es en todo y en todos. Todos los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo. Creyentes son los que obedecemos a Jesucristo y su palabra. Jehová Dios ha hecho de todos los creyentes un solo cuerpo en Cristo, y esa es la familia de Dios. Dice en Efesios capítulo 2 versículo 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso somos, el templo santo del Señor Jesucristo, ese cuerpo santo, miembros de la familia de Dios. Esto es exactamente lo contrario de lo que somos por naturaleza. La vida que todos recibimos de Adán, en una vida egoísta, egocéntrica. Es por eso que nos es tan difícil llevarnos bien con otras personas. Es difícil llevarnos bien. Cuando entramos nosotros al cuerpo de Cristo, esas cosas que traemos por naturaleza caen de nuestra vida y comienza nuestra mente a ser transformada, porque comenzamos a adquirir una mente de Jesucristo. Y esa mente de Jesucristo comenzamos a adaptarnos. Ya no vemos al líder de la alabanza, al líder de las mujeres, al líder de varones, al líder de jóvenes. Ya no vemos al líderes de todo. El pastor es el líder principal. Y la verdad, no podemos pensar en un cuerpo cuando hay tanto liderazgo. Pero si tú te observas a ti mismo y tú dices, ¿cuál de mis miembros es el líder principal? Y tú dices, ¿será mi pie derecho, mi pie izquierdo? ¿Será mi mano derecha, mi mano izquierda? ¿Será mi estómago? ¿Será mis músculos? ¿Será mis codos? ¿Serán mis rodillas? No hay liderazgo, todo el cuerpo es importante. Dice la palabra de Dios que quien todo el edificio bien coordinado. ¿Por qué coordinado? Porque verdad que tu pie derecho no camina hacia adelante y el otro quiere caminar hacia atrás. No, se coordina muy bien. Y todos los miembros, las manos, tu vista, el oído, todo va bien coordinado. ¿Por qué? Porque está coordinado, porque es un cuerpo. Y dice en el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si nosotros no estamos bien y juntos y edificados, Dios no puede hacer morada. Porque dice la palabra de Dios, que ahorita vamos a leer en 2 de Juan 1:9, que el que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene al Padre. Entonces, está aquí donde dice la palabra en el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu.
Entonces, queremos que el Espíritu de Dios esté en nuestra iglesia. Entonces tenemos que pertenecer a la familia de Dios en el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo somos la iglesia, no es el edificio. A quien le prestamos tanta atención y ponerles tantos lujos y tantas cosas. Deberíamos prestarle más atención a las personas. Deberíamos prestarle más a las almas que se están perdiendo, porque son las que van a formar en la iglesia en Cristo Jesús. No es que le pongamos bonitas paredes, no es bonitos pisos, ni esas elegancias. No estemos edificando paredes, edifiquemos vidas, porque ese es el cuerpo de Cristo. Para que Dios venga y pose en nuestras vidas, en medio de nosotros. Porque somos, como dice el versículo al final del versículo 22, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es exactamente lo contrario a toda naturaleza de la humanidad. Porque cuando vemos una iglesia local, y te dije, local no existe en las Sagradas Escrituras. Vemos de que el egocentrismo del pastorcísimo que predica ahí se quiere llevar todos los aplausos y toda la gloria. Esa es la iglesia local. En cambio, en el cuerpo de Cristo, cuando alguien recibe una conmemoración, de verdad nos gozamos todos porque somos un cuerpo. Cuando uno de mis hermanos comparte la palabra de Dios y yo veo de que ese viernes oigo de que qué bonito predicó el hermano, la hermana, yo me gozo y me gozo grandemente. ¿Por qué? Porque su gozo es mi gozo. Pero también lo que acaban de pasar nuestros hermanos Morales Díaz, qué hermoso es estar, porque somos un cuerpo en Cristo, llorar con los que lloran, y eso es el cuerpo de Cristo. Estar en ese sentimiento de sufrimiento porque ellos sufren y tú sufres porque eres un cuerpo en Cristo. La diferencia de una iglesia local, que la iglesia local no iría por miedo a muchos contagios que están ahorita. La iglesia local no va, pero el cuerpo de Cristo está junto, va junto, estamos juntos. Somos un cuerpo y estamos con los que lloran, estamos con los que ríen, pero más con los que lloran. Yo no sé si tú te ha dolido el estómago y va en tu mano derecha como tu mano izquierda y quisiera todo tu cuerpo doblarse hacia el estómago porque todo tu cuerpo se está doliendo. Es así. Todos los miembros van en un mismo sentir. El apóstol Pablo nos dijo cómo éramos antes de que Dios nos salvara. Vayamos, por favor, al libro de Tito, capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Yo no sé si esto te es familiar cuando estabas tú en esa iglesia local, ¿no? En esa iglesia local había esclavos de concupiscencias, había extraviados, había rebeldes, insensatos, deleites diversos había ahí de todos y hacían mucha diferencia de las personas, viviendo en malicia, envidias, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. No te es familiar de la iglesia local, pero en el cuerpo de Cristo es distinto. El cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo es diferente. Todo es diferente. No podemos aborrecer nuestro pie, no podemos aborrecer. Es que tú eres la mano izquierda y el que es izquierda, que maneja la mano izquierda, no puede aborrecer su mano derecha. No podemos, porque somos un cuerpo. Ser miembro de la familia de Dios es algo extraordinariamente maravilloso, vivir siendo parte de la familia de Dios. Esa palabra de ser miembros marca una gran diferencia,
porque la mayoría en el camino ancho y espacioso son miembros de una determinada iglesia local, pero son miembros de esa determinada iglesia local, lo cual hay muchísimas iglesias locales en su diversidad de creencias y en su diversidad de interpretar un mismo evangelio. Y no, dice la palabra, no es porque haya muchos, sino que son los que han distorsionado la palabra, los que han hecho esas religiones y denominaciones. Piensan de que por el poder que tienen, esa es la verdad. Muchos creen de que por estar en la iglesia de Dios, porque es una denominación inmensa, esa es la verdad. Pues estás equivocado, ese no es el cuerpo de Cristo, ese se llama denominación. Esa es una iglesia, una creencia, una interpretación de la verdad. Si nosotros creyéramos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, mi hermano, a ver si me puedo explicar. Si tú fueras de ese lado, un joyero, y yo trajera, por supuesto que este no es un Rolex, pero si yo trajera un reloj que me vendieron Rolex y que lo guardara yo con mucho cuidado porque me costó bastante dinero, pero si tú en un momento miraras mi reloj y si tú como joyero dijeras así, de buenas a primeras me dijeras, tu reloj es falso, yo me iba a sentir terrible. Y por eso entiendo cómo te sientes tú cuando yo te digo que donde tú estás es falso. Porque si tú me dijeras que mi reloj es falso, yo me iba a sentir terrible porque yo pagué mucho dinero, así como tú has pagado muchos años de tu vida en la mentira y en la falsedad. Pero hoy te digo, donde tú estás es falso. ¿Y por qué te digo que es falso? Así como tú me decías que como joyero, me dices conociendo bien de que este reloj es falso, yo te digo, porque tengo la verdad en mis manos, te digo que donde tú estás, si no estás en el cuerpo de Cristo, en la sana doctrina de Jesucristo, donde tú estás es falso. Ser miembro de la familia de Dios es ser miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Que significa que todos somos necesarios porque somos un cuerpo en Jesucristo. Y es muy diferente a ser miembros de una iglesia local. Es muy diferente. No es más que una definición. ¿Saben qué es iglesia local? No es más que una definición cultural de membresía, de prosélitos. Una gran mayoría de iglesias cristianas hacen de las personas que van llegando, las van esclavizando, diciéndoles que nacieron en esa iglesia. Por lo tanto, no pueden salir de ese lugar porque sería como si un hijo de temprana edad quisiera abandonar su familia. Esas cosas les llenan de tormento a las personas que van llegando. ¿Cómo salir de mi familia si aquí nací? Y les ponen en esa presión espiritual. Y es por eso que muchas personas siguen esclavas donde están. Y no se atreven a salir porque les han dicho, ¿cómo te vas a salir de la familia? ¿Cuándo has visto que los hijos abandonen a los padres en temprana edad? Y tú quieres abandonar tu familia, ¿qué vas a hacer? Te vas a perder. Dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pues esa es la verdad que te estoy predicando. Y Dios quiere que el Espíritu Santo te convenza para que te dé libertad. Pero a lo mejor tienes tan apretado el yugo y las cadenas de opresión. A lo mejor estás tan metido en una cisterna que estás tan ciego que te gusta estar ahí. Te conformas con las migajas cuando Dios te está ofreciendo manjares espirituales. Ser familia de Dios es lo mejor que le puedes pasar al ser humano. Es mucho mejor que cualquier familia en la iglesia local. No se puede comparar. ¿Cómo vas a comparar la grandeza de las bendiciones de ser parte, conciudadanos de la familia de Dios, a ser miembros de una familia, de una iglesia local? No tiene comparación, no lo tiene.
Es como el reloj falso de que yo te estaba platicando. A lo mejor lo seguiría guardando ese reloj falso, ¿verdad? Porque te costó tanto y por eso lo sigues guardando. ¿Sabes qué? Ese reloj falso debería irse a la basura. Ya me timaron. ¿Por qué tendré yo que continuar gastando el resto de mi vida en algo falso? Y eso es lo que yo quiero que abras tú los ojos a través del Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo te convenza de salir de ese lugar de mentira. Es tiempo que la palabra de Dios se divulgue por todo el mundo. Es tiempo porque estamos en los tiempos finales. Y aun cuando tú no quieras y tú no me ayudes a promover la sana doctrina de Jesucristo, Dios dice que Él va a mover las piedras. ¿Y saben cuáles son las piedras? Los que están en el mundo, los que tienen corazón de piedra, como lo era yo. Y me ha movido a hablar porque yo era una piedra también. Y me ha movido a hablar. Así moverá. Porque tú, cristianito de categoría, de clase A, 5 estrellas, de verdad no te quieres mover y predicar la verdad. Solamente predicas iglesias, solamente predicas de pastores, solamente predicas de profetas, solamente predicas de tu religión, pero no predicas de la sana doctrina de Jesucristo. La que convierte, la que transforma, la que te lleva, traslada de las tinieblas a la luz admirable, de la que te da las bendiciones, las añadiduras. Ser de la familia de Dios es extraordinario, mi hermano. No te pierdas esa bendición. ¿Y cuándo puedes llegar a ella? Cuando tú lo entiendas y quieres hacerlo. Entonces, si no sabes cómo, te puedo ayudar. Solo estamos a la distancia de una llamada de teléfono. Y te podría ayudar mucho. Yo no te quiero meter a mi accesoria porque no cabrías allí. Te quiero meter al cuerpo de Jesucristo. Tengo la autorización de Dios de poderlo hacer. Tengo el poder de su palabra. Y tengo la unción del Santo para hacerte un miembro de la Iglesia Santa de Jesucristo. Para que pertenezca al cuerpo de Cristo. Y no te creas de las palabras burlonas de la gente que está ahí. Así siempre va a ser. Eso no lo podemos evitar. Lo que podemos evitar es que tú camines más en ese camino ancho de mentira y camines en el camino angosto de la verdad. Quiero llevarte también al libro de Juan, capítulo 1, versículo 13 y 14. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Pero, ¿qué creen? Todavía hay muchos Nicodemos hoy en el tiempo del 2020. Muchos Nicodemos que cuestionan el nuevo nacimiento porque creen de que nacer de nuevo es presentar a Jesucristo como su Señor y Salvador y lo bombardean con una metralleta de versículos y la gente pues al recibir tanta palabra sí llora y se emociona y es más que una estadística de un evangelismo falso. ¿Por qué falso? Porque Dios no nos mandó a hacer eso. También te reto que me digas dónde dice que hagamos eso, ¿no? Dios nos mandó a ser discípulos por medio de Jesucristo. Ese es el mandato. Dice la palabra de Dios en Juan 3, al 7. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Muchos Nicodemos en la actualidad de verdad piensan de que pertenecer a la familia de Dios es
es solamente estar en una iglesia local y ya eres de la familia de Dios. Hay muchos Nicodemos como esos. De verdad yo te digo de que dice Dios que si tú no nacieres del Espíritu, ¿por qué del Espíritu? Bueno, cuando nosotros bautizamos, los bautizamos en el nombre de Jehová Dios y el Espíritu de Jehová Dios, entonces toma posesión de tu vida y te lleva a la familia a su familia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Y cuando eres bautizado en el nombre de Jesucristo, entonces Jesucristo posesiona el lugar de cabeza sobre tu vida. Él es la cabeza y tú entraste a la familia de Dios, al cuerpo de Jesucristo. Y el Espíritu Santo, por eso eres bautizado en el nombre de Jehová Dios, en el nombre de Jesucristo y del Espíritu Santo, porque es la única manera de formar parte del cuerpo de Jesucristo. Lo hemos estado analizando. Yo no entiendo qué parte no pueden entender muchísimas personas que son bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Punto, se acabó. No, esto lleva una profundidad, mis hermanos. Esto es mucho más allá de lo que puedes tú imaginar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lleva a formar un cuerpo. Tú eres parte de un cuerpo. ¿Y cómo vas a formar parte de un cuerpo si solamente te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Necesitarías haber sido bautizado en el nombre de Jehová Dios para que, así como dice aquí en el versículo que estamos leyendo en Juan 3 y 7, que dice que nosotros no podemos, si no naciéramos de agua y del Espíritu, Dios es Espíritu. Y el agua es el bautismo, pero el Espíritu de Jehová es el que te invita a su cuerpo de Cristo. Y es por eso que nosotros formamos un cuerpo, en el bautismo. En el bautismo es cuando tú formas parte de ese cuerpo. ¿Qué pasa cuando tú solamente aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador? En ese momento tú solamente fuiste inscrito en el libro de la vida y estás siendo instruido y discipulado para que tú des el paso de obediencia y pronto pertenezcas también al cuerpo de Jesucristo. No a la iglesia local, porque manipulan esta parte, ¿no? No a la iglesia local. En ninguna parte de la Escritura me van a poder a mí sustentar de que las personas nacen en iglesias locales. Eso no es verdad, eso es una gran mentira que manipula a la gente para que esclavizarla allí y hacer un club social. Entonces yo recuerdo que también fui bautizado de esa manera equivocada, pero entendí porque la revelación de Dios me hizo entender lo mismo que le hace entender a muchas personas que han dedicado su vida a buscar de Dios y su revelación, a buscar de la profundidad de las palabras de Dios, porque no nomás es una conversación ligera y leer por leer. Hay que buscar la profundidad de la palabra de Dios. Y la profundidad de la palabra y la revelación de esto es de que cuando tú eres bautizado, entras y formas parte. El Espíritu de Jehová Dios te hace entrar en el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y el Espíritu te une a los demás hermanos. En el principio fue 120 personas, pero hoy el cuerpo de Cristo está creciendo en diferentes partes del mundo y estamos creciendo y estas buenas nuevas se tienen que predicar en todo el mundo. Y yo te invito para que tú seas privilegiado en ser discipulado y te invito a la distancia de una llamada, te discipulamos donde quiera que tú estés. Dice la palabra de Dios que en Primera de Corintios, acompáñenme por favor, en el capítulo 12, versículo 27 y 28, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros y luego lo que hacen milagro, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, en fin. El cuerpo, hay una diversidad de personas que tienen diferentes dones, pero el que tenga a alguien un diferente don no lo hace algo más importante. No puede ser más importante porque somos un cuerpo.
Solo somos un cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos con la diversidad? Pues todos cooperamos en el cuerpo. Y aquella persona que no ha entendido esto es la persona que solamente quizás se cree estómago porque nomás quiere estar comiendo, ¿no? Es que yo soy la parte del estómago, no me gusta recibir comida. No, mi hermano, todos tenemos que movernos. Si eres un estómago, entonces muévete en nutrir también a los demás miembros, porque no puedes tener un estómago flojo, un intestino flojo, nos va a llevar a una muerte segura al cuerpo de Cristo. Así que si tú pensabas, es que soy el estómago, por eso me gusta comer mucho, pues muévete, el estómago necesita moverse, todo el cuerpo se mueve, todo el cuerpo se mueve, así que no hay nada que no se mueva. Y si tú crees, es que las uñas no se mueven, estás equivocado, todo se mueve, los dientes se mueven, las uñas se mueven, todo se mueve, todo el cuerpo está en acción. Así que si tú quieres pertenecer al cuerpo de Cristo, hazte a la idea que te vas a mover. Y tienes que moverte, porque si no te mueves, entonces tú no perteneces al cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo está en movimiento constante. Ese es el cuerpo de Cristo, porque el que nos mueve es Dios. Y si todavía tú no tienes a nadie discipulando, es muy importante que estés discipulando a alguien. Necesitas moverte para estar seguros de que perteneces al cuerpo de Cristo. Ser miembro de la iglesia que formamos el cuerpo de Cristo significa que somos diferentes todos, pero aún trabajamos unidos. Por lo tanto, todos multiplicamos nuestra función. Cada quien, nuestra función, lo hacemos al 100%. Si nosotros somos cualquier parte de nuestro cuerpo, lo hacemos, la función que desempeñamos, lo hacemos al 100 y todavía un plus, porque nos esforzamos por los demás miembros, nos preocupamos para que los demás miembros tengan el beneficio cuando yo me muevo. Así debería pensar un miembro del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ser miembro significa que todo lo que decimos, hacemos, se basa en el fundamento de las Sagradas Escrituras, que hablan del amor. Esta palabra habla del amor porque Dios es amor. Vayamos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. Dice la palabra de Dios, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Y estamos hablando del cuerpo de Cristo, ¿ok? El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el cuerpo de Cristo estará allí porque nuestro cuerpo en Cristo Jesús está cimentado en el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, Dios es amor. Y cuando Él está en nosotros, entonces tenemos todas estas características, el cuerpo de Cristo. Sufrido, benigno, no tiene envidia. ¿Cómo voy a tener envidia de mi mano izquierda cuando mi mano derecha le ayuda a lavarse la mano y una con otra se lava? ¿Cómo voy a tener envidia de los pies si estas manos cortan sus uñas y los cuida, les pone crema? En fin, por eso es que el amor se manifiesta en el cuerpo de Cristo, porque el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Ese es el cuerpo de Cristo. No amamos porque la gente es hermosa. No amamos porque la gente es adorable. Amamos porque Dios es amor. Por eso amamos. Es la función de la membresía de la iglesia verdadera. El amor, mis hermanos. No amamos porque, ay no, pues mira, es que está muy bonito ese hermano, muy bonita esa hermana. No amamos por eso. Y no dejamos de amar porque está feo o fea.
Amamos porque el amor de Dios está en nosotros. Y ese cuerpo en Cristo Jesús irradiamos amor. ¿Por qué irradiamos amor? Porque el Espíritu de Dios, Él es amor, y el Espíritu de Dios está en el cuerpo de Jesucristo. Por eso amamos. Y nos amamos tanto, por eso sufrimos unos para con otros. Y eso es lo que quiere Dios. Y este es el énfasis de la predicación. Que nos unamos en amor, mis hermanos. Para que nos distingamos de la iglesia local, donde nadie se interesa por nadie. Nosotros tenemos que interesarnos porque somos un cuerpo. Tenemos que interesarnos más los unos por los otros. Porque ese es el amor. Porque dice la palabra de Dios al final del versículo 6, mas se goza de la verdad. Entonces, cuando tú eres parte de este cuerpo, estoy seguro que tu alma está regocijada porque esta es la verdad. Porque esta es la verdad. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 4 y 5. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, pero no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Es por eso, mis hermanos, somos. No somos como las denominaciones gigantescas que existen en el mundo. No lo somos y no pretendemos hacerlo. Somos solo un remanente escogido por gracia. Y remanente habla de que somos muy pocos. Porque no es lo contrario, que los que han encontrado el camino ancho y espacioso son los que van a encontrar la salvación. No es así. En el camino ancho y espacioso vas a encontrar iglesias de todo tipo, para todo tipo de mentalidades. Es que aquí no me gusta. No te preocupes, aquí hay de todo, para todo tipo de pensamiento en el camino ancho. Pero en el camino estrecho hay solamente un pensamiento, el de Cristo Jesús. Nosotros no podemos buscar en el camino estrecho una diferente enseñanza que no sea la sana doctrina de Jesucristo. Por eso es tan estrecho. Estrecho porque solamente hay una enseñanza y el que nos lleva a formar un cuerpo. Porque el cuerpo se mueve en dirección que Dios nos mueve, en el amor, en una sola virtud de dejar todo por todos los demás hermanos. Todo tenemos en común. Y en lo que tenemos en común se llama Jesucristo. Por otro lado tenemos la gran mayoría, hermanos, y la que te estoy hablando, la gran mayoría, pero una gran mayoría le puedo llamar yo el 99.9% de todos los cristianos, esa gran mayoría. Y es por eso es que es preocupante para ti. Preocúpate si tú eres de la gran mayoría que camina pensando de que tú eres salvo y que la salvación no se pierde. Hay un mentiroso, Jonathan Mesa, allá en Hermosillo, que dice que la mamá espírita, imagínense, son del camino ancho. Todo ese tipo de personas que están bajo esa enseñanza y otro tipo de porquerías de enseñanza como que predica Jonathan Mesa, de verdad son porquerías, cochinadas que a la gente le gusta. Pero no te gusta esa cochinada, no te preocupes, en el camino ancho hay otro tipo de cochinada para los cochinos hombres que somos. Porque según la mentalidad y las concupiscencias, tú vas a encontrar, de acuerdo a tu concupiscencia, vas a encontrar una iglesia que se adapta a ti. En esto tú te tienes que adaptar al pensamiento de Dios. Esta no se va a adaptar a tu pensamiento, tú te vas a adaptar a la mente de Cristo. Por eso va a formar una mente de Cristo. Pero aquí tú puedes encontrar de todo tipo de mentalidades. Dice en Mateo 7. En el versículo 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ser miembro de la iglesia es tener una función como miembro, no como un club, ¿no? Los clubes, claro, pertenecer a un club donde tú tienes que pagar una cuota,
para ese cambio, para esa membresía, ¿verdad? Entonces, muchos pertenecen a un club y pagan su cuota. Y ahí están, ¿no? Ahí están. Y pagando su cuota, les dicen que tienen que dar un centenario, dan un centenario. Dicen que tienen que dar eso, dan eso. Pagan su cuota. ¿Por qué? Porque les gusta estar en ese club de pretensiones, pues. Hay gente que no tiene que comer, pero su pretensión por estar en ese club, de verdad, pues compran, dejan de comprar algo que no deberían de haber dejado, que no fuera comida, de verdad, pero dejan de comprar comida por comprarse un trapo para llegar a ese club, porque les exigen una cierta clase de ropa para que puedan estar en ese club. Ese tipo de cosas suceden, mis hermanos. Ese tipo de cosas suceden en esos clubes cristianos. Ser un miembro de la familia de Dios es ser parte del cuerpo de Jesucristo, y ese parte de ser del cuerpo de Jesucristo es el amor que nos une, pero también es de que todos nos movemos en una dirección, en un mismo pensamiento. Quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer el versículo 12 al 14 y luego el 20 y luego el 26. Dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En el 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. En el versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. En el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, no es lo mismo. Por supuesto que no es lo mismo la iglesia local a la iglesia de Cristo. No es lo mismo. Ser miembro de la iglesia de Cristo son con fundamentos de las Sagradas Escrituras, y ser miembro de la iglesia local son fundamentos con doctrinas de hombres. Dice en 1 de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Se recuerdan que en el cuerpo de Cristo estamos siendo el templo santo de la morada de Dios? Pues depende de la doctrina, depende de qué doctrina. Si no tienes esta doctrina de Cristo, díganme, si tú tienes la doctrina bautista del séptimo día, mormón, testigo de Jehová, pentecostés, de la familia de la iglesia de Dios, en fin, muchas denominaciones que existen, no, mientras no tengan la doctrina de Cristo, no tienen a Dios, por lo tanto, no son un cuerpo de Cristo, no pertenecen a la familia de Dios. Lo que nos hace familia de Dios es la enseñanza y la obediencia a esa enseñanza de la doctrina de Jesucristo. Como lo vimos en Efesios 2:19, miembros de la familia de Dios. Me agrada la metáfora de ser miembro. Es una metáfora para mí porque todo mundo habla de ser miembros, ¿no? Miembro. Es que soy miembro de la iglesia fulana. Es que yo soy miembro de la iglesia sultana. Es que yo soy miembro de allá de Toluca. Yo soy miembro de Chonacatlán. Yo soy miembro de San Mateo Atenco. Yo soy miembro de una iglesia de acá de Tultepec. Yo soy miembro de Lerma. Y en fin, soy miembro de muchos tipos de iglesias que están en todas partes del mundo. Y hablan de miembros. Entonces, pero yo te digo una cosa, y te lo quiero decir. Vale más ser miembros de la familia de Dios. Eso es muy importante, ser familia de Dios. Me agrada esta metáfora por esa razón. Vamos a leer 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 12, pero en la versión Dios habla hoy. Y dice la palabra de Dios. Claro que ya lo leí anteriormente, pero me agrada cómo lo dice en la versión Dios habla hoy. El cuerpo humano,
aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y también en la misma versión, en 1 Corintios 12:27, dice, pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. ¿Ven? Entonces, ¿qué tan particular? Porque no tenemos dos manos derechas. Es tan particular que nomás tenemos una mano derecha. Es tan particular que solamente tenemos mano izquierda. Es tan particular que solamente tenemos un pulgar derecho y un pulgar izquierdo. Y todos tenemos una función tan diferente, porque dice la palabra de Dios, dice, miembros con una función particular. Como soy parte del cuerpo de Cristo, debo de tener una función. Si soy ojo, tengo la función de ver. Si soy oreja, tengo la función de oír. Si soy mano, tengo la función de tomar, de agarrar, de sentir. Como miembro diligente y particular del miembro que seamos, tenemos que hacer lo que somos en el cuerpo de Cristo. Y no pretender ser, si tú eres mano, no pretendas ser pie, porque eso no va a ser posible. Debemos estar contentos que formamos familia de Dios y Dios nos puso como Él quiso ponernos. Entonces muchos anhelan, es que yo quiero, por ejemplo, el pastoreo del pastor Víctor o de alguien más. Dios debe de darte conformidad en tu corazón, porque te quiero que tú releas donde está el 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al versículo 8, para que te des cuenta y analices cómo debe de ser el cuerpo, estructurado de acuerdo a los requisitos de la familia de Dios. Ser miembro de la familia de Dios es algo hermoso, mis hermanos. Dice en la misma versión, Dios habla hoy en 1 Corintios capítulo 12, versículo 26. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. Y eso es extraordinario. Es extraordinario. Lo que voy a decirte te puede sorprender, mi hermano. Y vas a estar pensando, pues sí, ya me dijo un montón de cosas el pastor Víctor, ¿no? ¿Qué más me va a decir? Bueno, creo con todo mi corazón que los corazones más endurecidos del mundo no están en el mundo con los impíos. No están con aquellos asesinos, no están con aquellos ladrones, no están con aquellos perversos violadores, no están. Los corazones más endurecidos están entre el pueblo de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayoría de nosotros tiende a pensar que los ateos andan entre el mundo haciendo de la suya sin Dios. Según las Sagradas Escrituras, la dureza de corazón, quiero que prestes mucha atención, porque aquí hay otra revelación para ti. Tú que caminas por la Escritura sin buscar joyas preciosas, yo te voy a leer un versículo y vamos a sacar joyas preciosas de la revelación de Dios, porque la revelación no es escribir nuevos libros, es entender la palabra escrita. La dureza del corazón, según Jehová Dios, al cual Dios desprecia, tiene que ver con el oír y rechazar su palabra. Fíjense muy bien lo que digo. El oír y rechazar su palabra. Esa es para Dios lo más terrible en dureza de corazón. En Proverbios 29:1, y lo quiero leer muy despacito. El hombre que reprendido endurece la cerviz, o sea, hacerse altivo, la cerviz, de repente será quebrantado. No habrá para él medicina. Y dijeras tú, pues, ¿dónde está la revelación? Y la revelación de esta palabra es que la dureza del corazón, porque dice, el que desprecia
la palabra de Dios, todos los que oyen. Yo te quiero preguntar, ¿dónde están los que oyen la palabra de Dios? ¿Que no están en las iglesias? ¿Que no están aquellos que están en los estudios? ¿Que no están aquellos que se congregan? ¿Que no son aquellos que se dicen cristianos y que una y otra y otra y otra, año tras año, están oyendo la palabra de Dios, pero esa palabra la rechazan porque no la obedecen? Pues esos son los más duros y despreciables para Jehová Dios, porque no le obedecen, solo son oidores y no hacedores de su palabra. Cuánta enseñanza, predicación sobre predicación, y sentados ahí y año tras año con promesas que no pueden cumplir, caminando en sus concupiscencias, haciendo de su vida una vida de desorden y de desobediencia. ¿Cómo crees que se está poniendo el Padre con todos aquellos que una y mil y miles de veces les está hablando y hablando de muchas maneras, pero siguen en desobediencia? ¿Que no es el más duro y horrible corazón? Porque a aquellos inmundos personas jamás se les ha hablado de la palabra de Dios. Pero a ti que estás sentado una y dos y muchas veces, año tras año, Dios te ha estado hablando, pero la dureza de tu corazón te ha hecho un perverso ante los ojos de Dios. Y dice la palabra, aquí está la revelación: el hombre que es reprendido. ¿Por qué te he reprendido? ¿No has sentido y acaso vociferas diciendo: oye, estuvieron muy duras las pedradas, ¿no? Pero fuiste reprendido por la palabra de Dios. Pero endurece la cerviz. No es para mí, es para lo del mundo. Eso es endurecer la cerviz. Nunca es para ti. Cuando hablan de chismosos, nunca es para ti. Cuando hablan de mentirosos, nunca es para ti. Cuando hablan de rateros, nunca es para ti. Cuando Dios te confronta de salir, pueblo mío, escapa por tu vida, tampoco es para ti. Eres duro de cerviz. De repente vas a ser quebrantado, dice la palabra de Dios. ¿Y qué crees? No habrá medicina para ti. No habrá medicina para ti. Y está hablando de un futuro. No habrá misericordia para ti, porque ya se te habló la palabra de Dios y no lo has entendido, sino con altivez, defendiendo una iglesia local en lugar de pertenecer a la iglesia de Cristo, en lugar de pertenecer a la familia de Dios. Tú defiendes una iglesia local porque solamente hablas de esa iglesia local, hablas del Diosísimo, de tu pastor solamente. Es que mi pastor habló esto, es que mi pastor dijo esto. La dureza de tu cerviz, de repente tú vas a ser quebrantado, porque la verdad va a venir, pero tú no va a haber medicina para ti. Qué revelación, ¿no? Y tú pensabas que los más perversos eran los del duro corazón. No, Dios no le está hablando al mundo, te está hablando a ti, me está hablando a mí. La palabra de Dios no es para el mundo, la palabra de Dios es para su pueblo, para todos aquellos que se congregan en las supuestas iglesias, pero como una u otra forma has recibido exhortaciones por la palabra de Dios. A mí me duele esto. Me duele cada vez que Dios me revela algo. Me duele muchísimo, porque para mí se descubre un panorama gigantesco. Puedo ver la gran cantidad de iglesias donde están incluso mis familiares. En esa mentira donde están ellos caminando, creyendo que están en la verdad. Y puedo ver de que esa dureza de corazón y que están siendo reprendidos muchas veces. ¿Cuántas veces habrás oído de que a Jesucristo no le agrada de que en las congregaciones, en las casas de oración, las conviertan en cuevas de ladrones, vendiendo tortas, Biblias, estampas y muchas cosas? ¿Cuántas veces has oído? Pero has endurecido tu cerviz.
pero un día serás quebrantado junto con ese pastorcísimo, porque tú eres cómplice. Y no habrá para ti medicina, dice la palabra de Dios. Qué tremendo es, ¿no? Nos dice que a pesar del tiempo, la dureza es imposible de curar. Así que, ¿quiénes son las personas que más a menudo escuchan estos avisos? Los que se congregan. Por supuesto que los que se congregan. Somos los cristianos, porque somos los que estábamos en las casas de oraciones. Somos los que cada semana escuchamos, oímos los sermones de reprensión. Somos los cristianos los que somos los que estamos oyendo esas reprensiones. Y son los que están ahí adentro, los más duros de corazón. Porque aun cuando la palabra es como un martillo, no ha podido ablandar la dureza de ese corazón. Y mientras ellos continúan oyendo sin obedecer, comienzan a endurecer aún más, aún más. Al final serán cortados sin esperanza de ser curados. Serán cortados, serán enviados al infierno. En cambio, el cuerpo de Cristo, quiero que me acompañen a Efesios 4 al 6. Un cuerpo, un espíritu. Y cuando vemos espíritu así con E mayúscula, como está en la Sagrada Escritura, está hablando un Dios, porque Dios es espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Por tanto, debo de imponer mis preferencias. Cuando nosotros vamos al cuerpo de Cristo, yo no voy a imponer mis preferencias de lo que yo creo o quiero. Yo no voy a hacer eso en el cuerpo de Cristo. Yo voy a cumplir mi función solamente. Yo no voy a ser como los niños malcriados. Es que yo quiero así, es que yo pienso que esto debe de ser así. No es como tú crees, no es como yo creo, es como Dios dice y lo ha establecido. Cada quien debe de cumplir una función y mi función es reprenderte a ti en el nombre de Jesucristo. Es mi función y tu función es obedecer. Y la mía también, yo tengo que obedecer, pero reconozco mi función. ¿Y cuál es tu función? También debes de tener una función. Y si no has encontrado una función, a todo mundo Dios nos envió a llevar su evangelio. ¿Lo estás haciendo? Seguramente no. Seguramente no. Seguramente no tienes el entrenamiento porque el pastor no tiene el suficiente entrenamiento para entrenar a otros. ¿Cómo podría nosotros entrenar a alguien si no somos entrenados en la sana doctrina de Cristo? Seríamos como un molde abollado donde todos los panes van a salir abollados. Y esas son las denominaciones. Todos los panes en las denominaciones están abollados porque su molde ha sido imperfecto y así han salido con esa imperfección todos. Es cuestión del molde. Jesús nos puso la muestra cuando dijo en cuestión del liderazgo. En un cuerpo no hay liderazgo. Él quitó el liderazgo. Porque dijo en Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y en el versículo 28 dice la palabra de Dios, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También en el libro de Marcos habla de una perspectiva diferente, 9:35, Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, el servidor de todos.
¿Ven cómo, de qué manera Jesús estableció el servicio, no el liderazgo? El servicio, porque imagínense ustedes, este cuerpo, tu cuerpo. Si tu mano, tu pie, cualquier parte que tú escojas de tu cuerpo no se pone al servicio y quiere decir, ah, no, yo soy el líder, no va a funcionar bien. El cuerpo debe de funcionar junto, todo junto, sin ningún liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo lo quitó Dios. Tenemos que ser servidores, porque Jesucristo cuando llegó, Él no vino para que nosotros lo sirviéramos, Él vino para que Él nos sirva a nosotros, y lo cual lo llevó a cabo. Ese es el ejemplo de servir en el cuerpo de Cristo, no hacer las cosas como nosotros querramos. Miembro de la iglesia local nos lleva al liderazgo, y el ser miembro del cuerpo de Cristo nos lleva al servicio. Quiero que me acompañen a Hechos 26, 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí está hablando Saulo, ¿no? Y está explicando antes de su conversión. Pero qué maravilloso es cuando él era miembro de una iglesia local que lo llevaba a este pensamiento. Dice, lo quiero leer nuevamente, porque son palabras que él está diciendo cuando él pertenecía a una iglesia local. Pero después de esto, él pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo. Y hay una gran diferencia que lo vamos a leer en Hechos 26, 9 al 11. Yo ciertamente había creído, dice Saulo, mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¿Se dan cuenta lo que pasa en una iglesia local? Eso es lo que pasa en una iglesia local. Pero cuando tuvo el encuentro con Jesucristo rumbo a Damasco, esta palabra explotó el alma de Saulo y lo convirtió en un apóstol. Él lo metió en ese cuerpo de Jesucristo, abandonó la iglesia local con esos pensamientos y ahora lo trajo el amor. De ser un líder, lo puso al servicio de todos. Y vayamos a Hechos 9, 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ese resplandor de luz del cielo es como un láser. ¡Fum! Y explotó en el alma de Saulo. Y lo hizo diferente. En ese instante fue diferente. ¿Por qué fue diferente? Porque dice la palabra de Dios en el versículo 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él ya haber explotado en su alma esta palabra de Jesús, le dijo, ¿quién eres, Señor? Fíjense muy bien, él era líder, pero en ese momento cuando explotó la palabra de Dios en su alma, él inmediatamente hubo un cambio geográfico en su alma y le dijo en otra actitud ya diferente, ya no como líder, sino como miembro del cuerpo de Cristo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se fijan la actitud de Saulo? Ya no era el líder, ahora era el miembro del cuerpo de Cristo con una actitud de servir. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, se te dirá lo que debes de hacer. Ya tenía una actitud de servicio, no de mando. En ese instante cuando explotó esa luz que hizo esa explosión en el alma de Saulo y lo convirtió en Pablo. Es muy impresionante esta palabra cuando explotó en el corazón de Saulo y lo convirtió.
no en un miembro de banca, lo convirtió en un miembro. Yo creo que el apóstol es el ojo del cuerpo, porque es la visión que Dios le da, guía al cuerpo, los ojos. Entonces le dio un lugar en el cuerpo y dijo: ahora tú vas a ser Pablo, el apóstol Pablo. Vamos a Efesios 3, 6 y 7. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Cuál fue el poder? La explosión. Esa palabra vino acompañado de un rayo de luz que explotó en su alma, y ese es el poder de Dios que transforma, que convierte al ser humano. Pablo deja de ser el miembro de la iglesia local y recibe y es recibido en la familia celestial de Jehová Dios. Ahora es miembro de esa familia de Dios. Vamos a Hechos 26, 16 al 18. Y le dijo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo. ¿A cuál pueblo? La iglesia local, que ahora lo iba a perseguir, y de los gentiles, a quien ahora te envío. ¿Por qué ahora el cuerpo de Cristo pues iba a tener miedo? Porque él era un perseguidor. Instantes antes, él era una iglesia local que perseguía al cuerpo de Cristo, pero ahora el cuerpo de Cristo tenía miedo. Tenía miedo porque hacía un instante él los perseguía y los mataba, los encarcelaba, como lo leímos anteriormente. Y dice: para que las obras, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Salir de la iglesia local a pertenecer al cuerpo de Cristo, verdaderamente tienes una función importante, una función para Dios. Una iglesia local tiene estas características. Fíjense muy bien, y yo quiero que tú las observes. Estas características que son un patrón de conducta muy dominante entre los prosélitos y miembros de las iglesias locales, que en lugar de hacer servicio a Dios, se dedican a hacer show cristianos. Para atraer más prosélitos, entonces hacen estas cosas. Hacen guerras litúrgicas espirituales, reuniones extensas sobre temas menores, cuestiones patrimoniales, al servicio de los programas, presupuestos centrados en asuntos internos, pedidos desmedidas de atención pastoral, creerse con derechos, más preocupación por el cambio que por el evangelio, ira y hostilidad, apatía a la evangelización, etcétera, etcétera, etcétera. La mente de Cristo es una actitud que deberíamos encarnar en Jesucristo. Y con esta palabra quiero terminar y quiero llevarte, porque esta mente de Cristo debe de estar en el cuerpo de Cristo. Para ser un miembro, tú tienes que tener esta mente de Cristo. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble
toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y con esta palabra termino. Esta es la mente de Cristo. Padre, gracias. Ciertamente, este tipo de palabras me trae mucho cansancio, pero tu palabra me conforta. Decir, diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Soy miembro de la familia de Dios. Sé que en el cuerpo de Cristo yo tengo fortaleza, porque el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios es el que me fortalece. El Espíritu de Jehová Dios, el Espíritu Santo que me une con mis hermanos, me da la fortaleza a seguir adelante. Y lo que tú me digas, Padre, lo que tú me mandes, Señor Jesucristo, yo predicaré a las naciones. Porque no soy un ministro de una iglesia local, no lo soy. Soy ministro de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras, de la sana doctrina de Cristo, en el cuerpo de Cristo que es universal. Y si tú estás donde quiera que tú hayas sintonizado, yo soy enviado por parte de Jehová Dios a predicarte a ti y a quitar esas vendas mágicas en el nombre de Jesucristo, que caiga toda mentira, porque soy ese pastor que Dios eligió. No me eligió el pueblo, me eligió Dios. En el nombre de Jesucristo, yo te bendigo con toda bendición del cielo y declaro que tu vida ministerial va a cambiar. Tu vida en Cristo Jesús va a cambiar, porque esta palabra, tú no puedes ser insensible cuando el Espíritu Santo se ha manifestado en mí, y yo estoy seguro que se ha manifestado en ti. Te bendigo con esta palabra, y en el nombre de Jesucristo bendigo a esos incrédulos de tu familia, en el nombre de Jesucristo. Amén.